till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a trabajar ahora lo que viene siendo la definición de lugares geométricos, planos y algunas cónicas. Lo que vamos a ver en el transcurso de hoy es la definición de lugares geométricos, en el cual definiremos las cónicas, y las cónicas son 4, que es la circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Definiremos ahora lo que es un lugar geométrico. Un lugar geométrico es una figura, una curva, que forma un conjunto de puntos que cumplen una determinada propiedad métrica. Refiriéndome a propiedad métrica, se refiere a distancia. Métrica es hablar de distancias. Entonces, toda figura o curva en el cual sus puntos tienen propiedades de acuerdo a las distancias entre ellos, a eso le vamos a llamar lugar geométrico. Empezaremos a definir lo que viene siendo una mediatriz. Una mediatriz son puntos del plano que equidistan de dos puntos fijos. ¿Qué quiere decir esto? Equidistan es igual distancia. Entonces son puntos en el plano que, si tomamos dos puntos fijos, entonces la distancia de un tercero a esos dos es la misma. Es decir, es una recta perpendicular, fíjense, en lo que está aquí. Déjenmelo. Es una recta perpendicular, es esta de aquí. A un segmento, o sea, tenemos un segmento, aquí está, un segmento, trazamos una perpendicular, o sea, una línea recta que cruza por ese segmento, formando un ángulo de 90 grados. Entonces, cualquier distancia del segmento a esa recta es la misma. Eso le llamamos mediatriz. Ahora trabajemos con bisectriz. Bisectriz, ¿qué es una bisectriz? Bueno, son puntos del plano que equidistan de dos rectas fijas. O sea, tenemos dos rectas fijas, como está aquí en pantalla. O sea, esta recta y esta recta de acá. Esa recta, esta diagonal que ustedes ven aquí en pantalla, pues viene siendo la bisectriz. Y dice que es una recta que divide un ángulo en dos ángulos iguales, ¿sí? Es decir, ustedes pueden tener dos rectas, fíjense. Tenemos dos rectas así de esa manera. Entonces, si yo trazo una bisectriz de esta manera, puede ser así. Entonces, el ángulo que se formaba realmente, o sea, entre esas dos rectas fijas, pues ahora fue dividido en dos partes iguales, ¿sí? Ángulo 1 y ángulo 2. Es decir, el ángulo 1 es igual al ángulo 2, lo cual, eso es lo que hace una bisectriz. Una recta que divide a un ángulo en dos partes iguales. Básicamente es eso. Bueno, pues ahora, al hablar de cónicas, este personaje, Apolonio, por allá del año 200 antes de Cristo, pues trabajó, o en sus escritos, trabajó con lo que viene siendo lo que hoy en día se llama cónicas. Sí, vamos a ver. Eso es lo que trabajó él. Dos conos invertidos de esa manera. Él le llamó cono cuadrático y se hizo secciones, o sea, se partió, por ejemplo, con una lámina, podemos llamarle lámina, y se hizo un corte transversal, ¿sí? Es decir, imagínense una lámina que ustedes lo cortan ya sea en una posición, ya sea así, o si lo cortamos así, imagínense que lo cortó así, la lámina, de esa manera. Entonces, hay una figura que se forma aquí dentro del cono, lo borro. Si lo corto así de manera horizontal,
Entonces forma aquí una figura y esa figura pues se le llamó círculo o circunferencia, por dicho. Si se hace un corte así diagonal, pues se forma otra figura. Ujú. Si lo inclino un poquito más, se forma otra figura que ahorita vamos a llamar, que viene siendo las cónicas, por eso le llamamos así cónicas. ¿Por qué? Porque salió de un cono, llamado cono cuadrático. Ujú. Bueno, pues cónicas son curvas planas que aparecen al cortar el cono cuadrático con un plano. Como ustedes pueden ver, tenemos el cono cuadrático, si le hago un corte horizontal, se forma un círculo, una circunferencia. Si lo corto así, un poquito diagonal, pues se forma lo que es una elipse. Si le hago un corte de este lado, pues se forma una parábola. Y si hago un corte así, o sea, que corte los dos conos al mismo tiempo, se forma una hipérbola. Sí, esa es básicamente la parte geométrica o visual de lo que vienen siendo las cónicas. Ujú. Empecemos con la primera cónica llamada circunferencia. La circunferencia, ¿qué es la circunferencia? Pues es la figura plana que se forma al cortar el cono cuadrático con el plano perpendicular al eje del cono, como pueden ver. Tenemos aquí el cono, hacemos un corte horizontal, se forma lo que es una circunferencia. La circunferencia tiene unos elementos, radio y el centro. ¿Sí? Veamos qué es la circunferencia realmente. Pues es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues imagínense que ustedes tienen muchos puntos en el plano cartesiano. Tenemos un punto en particular, entonces, si nosotros calculamos la distancia de los demás puntos a un punto en particular y si observamos que es la misma distancia, pues estamos hablando de una circunferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que equidistan de un punto fijo, es decir, que tienen la misma distancia a un punto fijo llamado centro. ¿Sí? Entonces la distancia de un punto al centro se le va a llamar radio de la circunferencia. ¿Sí? Bueno. ¿Qué propiedades tiene? Tenemos algunas propiedades. Una de ellas es que una recta tangente es una recta que toca una vez a la figura. ¿Sí? Toca una vez. Entonces, la recta tangente a una circunferencia es perpendicular a su radio en el punto de tangencia. Tenemos aquí la recta tangente toca un punto, entonces este punto de tangencia es perpendicular, bueno, el radio sería el perpendicular a lo que es la recta. Si trazamos acá otro punto, puede ser un punto acá. Observen, imagínense que acá tengo otra recta tangente. Vamos a imaginarnos que tocan una vez a la figura. Entonces, si trazo el radio del centro a ese punto de tangencia, pues esta propiedad me asegura que las dos rectitas son perpendiculares. Es una propiedad importante de las circunferencias. Ujú. Esta es la ecuación de la circunferencia, como pueden ver. De hecho, esta es la demostración de cómo obtener la ecuación de la circunferencia. No explicaré a detalle esto, se estudia más adelante, pero solamente quiero dejar en claro que la ecuación de la circunferencia es este de aquí. Ustedes lo que estoy encerrando en un rectángulo en verde es la ecuación de la circunferencia. Esta es la ecuación de la circunferencia fuera del origen. Nosotros podemos dibujar circunferencias con centro en el origen y fuera del origen. También este se le llama ecuación de la circunferencia en su forma general. ¿Sí? Son dos formas, escuchen, dos formas de representar una circunferencia, ya sea en su forma general o en su forma simplificada, que es la primera que encerré. Pero bueno, eso lo vamos a trabajar más adelante. Ahorita no hay que preocuparse por usar las ecuaciones. Solamente hay que
estar conscientes que toda, o al menos toda figura o lugar geométrico está representado mediante una ecuación o una forma algebraica, que es la parte principal de la geometría analítica. Tenemos una ecuación y vamos a ver, o si quisiera saber cuál es su forma gráfica, ese es un problema de la geometría analítica, y otro problema es, a partir de la gráfica, obtener su expresión algebraica. ¿Sí? O sea, tener una gráfica, pues, ¿cuál es su ecuación? ¿Sí? Son dos problemas ahí diferentes, que la segunda, pues, requiere un poquito más de conocimiento y más de práctica. ¿De acuerdo? Bueno, continuemos. Ahora, algunas aplicaciones de lo que es la circunferencia. Bueno, yo creo que muchos de ustedes hemos visto formas circulares. Una de ellas es lo que es la rueda de la fortuna, como está aquí. La fabricación de las llantas, donde están los rines, que usan el concepto de circunferencia. En la elaboración de tapas de alcantarilla, pues también. Las rotondas también. Entonces, hay un sinfín de aplicaciones de la circunferencia que vemos en nuestro entorno. Si alguien conoce alguna forma que no puse aquí, me gustaría que me lo compartieran aquí en los comentarios del video o en el foro que compartiré más adelante. Veamos otra cónica llamada elipse. Elipse, pues, es cuando tú cortas el cono con una inclinación, como ven en la figura en la parte amarilla, y aquí abajo aparece la definición de elipse. La definición de elipse es el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos, fíjense aquí, fíjense, esta es la figura, esta es la gráfica de una elipse, ¿sí? Así como achatada, ¿no? Como si fuera una circunferencia, pero si lo achatas de los dos extremos, ¿sí? Entonces, si tú tomas un punto, o sea, de la orilla, cualquier punto de la orilla de la circunferencia, vamos a llamar este punto P, trazamos la distancia, que es la línea en rojo. Hay dos puntos fijos llamados focos. ¿Sí? Toda elipse tiene dos focos, así se llama. Entonces, estas distancias en rojo, dice que la suma es constante. ¿Sí? Es constante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo tomo otro punto de este lado, trazo, no sé, por ejemplo, lo voy a poner en azul, para que ustedes observen. Imagínense que yo trazo otro punto aquí, diferente, trazo la distancia al foco 1 y luego al foco 2. Si sumo esas distancias, esta distancia me va a dar un número, porque al hablar de distancias hablamos de cosas numéricas. Entonces, si calculo las distancias entre cada foco y la sumo, pues supongamos que da 10. Entonces, si yo comparo con la distancia del punto donde está la línea en rojo y sumo esas distancias en rojo, pues también me tiene que dar 10. Esas son propiedades de la elipse. Cualquier punto que agarres, traza las distancias a los focos, sumas esas dos distancias y es una constante, ¿sí? No importa dónde te ubiques, esta esta suma de distancias se va a mantener, ¿sí? Eso es hablar de una elipse. Más adelante, claro que vamos a ver más características de lo que son las cónicas, como está aquí en la figura, que habla qué son los focos, qué es el eje mayor, qué es el eje menor, etc. También tienen unos vértices, etc. Todas esas características se verán más a detalle más adelante. Bueno, esta es la ecuación de la elipse. De hecho, esta es la demostración de la elipse. Así que no es necesario que ustedes se alarmen o se sorprendan respecto a esto. Es mucha álgebra. Pero lo que sí quiero mostrarles es que la ecuación de una elipse, de hecho aquí está, lo voy a encerrar en rojo. La ecuación de la elipse, una de las ecuaciones es esta, está ahí. Ustedes pueden ver que esa ecuación de la elipse
Si se fijan, es una letra al cuadrado entre algo al cuadrado. O sea, A y B son números. Entonces, X al cuadrado entre algún número al cuadrado más la Y al cuadrado entre otro número al cuadrado, pues eso es igual a 1. Esa es la forma de algebraica de una elipse. ¿Sí? Es la ecuación de una elipse, ¿sí? Con centro en el origen. ¿Sí? Entonces, igual como les comento, más adelante vamos a trabajar más a detalle con todos los elementos que tengan que ver con esta ecuación. Por lo pronto, vean la forma de una elipse. La forma de ecuación es una suma de dos cosas al cuadrado igualado a 1. Esa es la forma algebraica simplificada de una elipse. Y como ya les comenté, la elipse es como una circunferencia, pero achatada de dos extremos. Ujú. Bueno, ahora, ¿qué elementos tiene? Bueno, pues así mencionando rápidamente, tiene ejes de simetría mayor y menor, ¿sí? Tiene un centro, tiene vértices, tiene una distancia focal. La distancia focal pues es la distancia entre los dos focos. Acuérdense que tiene dos focos, lo que es una elipse. Tiene excentricidad. Este concepto, excentricidad, pues básicamente mide qué tan achatada está mi elipse, ¿sí? Qué tan apachurrada está. Puede estar, inclusive se dice que la circunferencia es una elipse, pero con excentricidad igual a cero. O sea, es una elipse con excentricidad igual a cero, pues esa es una circunferencia, entonces es un caso particular de una elipse. Ujú. ¿Ok? Y la elipse tiene una ecuación que está dado por la letra C entre A. Sí, igual más adelante les diré qué es la C y qué es la A. Bueno, pues aplicaciones que hay, bueno, pues se dice, hay estudios que eh, el movimiento de los planetas es forma de elipse, no es en forma circular, es en forma elíptica. Ustedes pueden revisar los datos históricos de esto que les digo, de las trayectorias que siguen los planetas en el sistema solar, forma elíptica, por Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton, todos esos tienen, pues son los eh, que trabajaron esta parte. Igual me gustaría que investigaran un poquito más de esto. Entonces tiene un sinfín de aplicaciones en el cual pues están los cometas, los satélites, los átomos. Se creen que los átomos también siguen esta trayectoria elíptica. Los aviones cuando hacen viajes circulares se vuelven elípticas, entre muchas otras aplicaciones que pueden ver. Veamos otra cónica llamada hipérbola. Hipérbola es hacer una sección vertical atravesando el cono cuadrático. Se forman dos figuras como si fuera un espejo, vaya. ¿Sí? Como si fuera un espejo. Esta es una de las gráficas. Es una parte de la gráfica y es como que se refleja de este lado. ¿Sí? Y este de acá pues conforman lo que es una hipérbola. ¿Sí? ¿Y qué es una hipérbola? Bueno, pues es un lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias en valor absoluto a dos puntos fijos llamados centro es constante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si tú agarras un punto de la hipérbola, o sea, sobre la gráfica, traza la distancia de este punto al foco y luego de este punto al foco. Entonces, si tú restas esta distancia con esta otra, va a dar un número. Va a dar un número y ese número es constante para cualquier punto. Es decir, que si tú tomas otro punto, voy a ponerlo en azul, escuchen, fíjense, si yo pongo este punto, trazo la distancia a este foco y trazo la distancia a este foco y resto las distancias, con vamos a llamarle A y B. Si resto la distancia, valor absoluto de A con B, entonces si lo resto,
pues esa distancia va a ser la misma con la que saqué en el punto de arriba. ¿Sí? O sea, la resta de distancias va a ser constante. Es como la elipse, pero en la elipse es una suma. O sea, la suma de las distancias a través de los focos es constante. Entonces, esta es la resta de distancias a través de los focos es constante. ¿Sí? Hipérbola es una resta. Veamos su forma algebraica, la forma de ecuación. Lo encerraré en rojo para que ustedes observen cómo es la forma de... Lo de arriba no, igual no es necesario que se alarmen. La forma de arriba, pues es la deducción de la ecuación. Entonces, una forma de lo que es una hipérbola en el origen es la resta de dos expresiones que están al cuadrado. ¿Sí? Como ustedes pueden ver aquí, se están restando cosas que están al cuadrado, igualado a 1, pues esto es una hipérbola. Si una resta es una hipérbola de cosas al cuadrado, una suma de cuadrados, pues eh, conformaría lo que es una elipse. ¿Sí? Bueno, a ver. Tiene elementos que igual lo vamos a trabajar más adelante. Tiene elementos también lo que es la hipérbola. Tiene elementos que se llaman ejes de simetría, que es mayor y menor también. Tiene un centro, tiene vértices. Tiene la distancia focal, que es la distancia entre los dos focos. Tiene excentricidad también. ¿Sí? ¿Qué tan abierta o cerrada está su gráfica? Lo podemos interpretar así. ¿Ok? Tiene una fórmula que es igual a lo que viene siendo una elipse. Pero como les digo, más adelante trabajaremos acerca de esto. Aplicaciones, pues podremos, las señales que emiten los aviones en las torres, pues son lo que viene siendo una aplicación de la hipérbola, que es la diferencia de llegada de la señal, hace construir el avión la parábola, de hecho son parábolas esas dos, no es que es como reflejo una de la otra. Entonces, básicamente es una de las aplicaciones, así que ustedes, si llegan a encontrar otra aplicación, pueden buscar en internet, en fuentes confiables, pueden buscar y ver qué otra aplicación se le está dando a lo que son las cónicas. ¿Sí? Entonces, más adelante, igual les voy a compartir un foro en el cual después de haber visto este video, me compartan algunas situaciones en las cuales se esté aplicando, ya sea en algún modelo real, modelo real aquí, que esté aplicando algo científico en el cual se esté aplicando alguna de las cónicas, o en el medio ambiente, en la naturaleza, donde se encuentran lo que vienen siendo las cónicas también. Ujú. La última cónica, llamada parábola, pues es una figura que lo cortas con una cierta inclinación, se forma solamente una línea curviada, como lo están viendo aquí, se forma algo así, fíjense aquí, se forma una especie de U, una U, nada más una U, la que si tú cortas así en vertical, se forman dos U, pues estaremos hablando de hipérbola, pero aquí solamente es una. Así en diagonal lo cortas el cono y se forma la U. Esta es la forma algebraica de una parábola que, que la representación es algebraica, o las ecuaciones de las parábolas son ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Ahora, ¿qué es una parábola? Pues es un lugar geométrico, o sea, es un conjunto de puntos que cumplen lo siguiente, que la distancia a un punto fijo llamado foco y a una recta que le llamamos directriz es constante, ¿sí? Es decir, tomas un punto, lo voy a pintar en azul para que ustedes observen, tomas un punto cualquiera de la parábola, por ejemplo cualquiera. Este es mi punto 2, ¿sí? Para diferenciar del punto que está aquí en la imagen. Yo trazo la distancia del punto que tomé al foco. O sea, esa primera distancia, de distancia 1, la voy a llamar distancia 1. Trazo la distancia del punto 2 hacia una recta que se llama directriz. Le llamo distancia 2. ¿Sí? Entonces, dice aquí que la distancia que hay del foco, o sea, del punto que tomas al foco
a una recta llamada directriz es constante, es decir, que la distancia 1 tiene que ser igual a la distancia 2. Entonces la distancia, eso, si eso se cumple para cualquier punto en la gráfica, pues estaríamos hablando de una parábola. ¿Sí? Es constante, dice. Bueno, la ecuación de la parábola tiene varias formas, ¿sí? De hecho, la parábola puede ser una U, como está ahí en la gráfica, en el plano cartesiano es una U que va como si fuera una sonrisa hacia arriba, puede ir hacia abajo, puede ir hacia los lados, así que una de las formas, una de las formas de ecuación de lo que es una parábola viene siendo esta, o puede ser esta también, ¿sí? Estas dos formas que acabé de encerrar, pues son formas de parábola que representan ecuaciones cuadráticas, que más adelante, como les dije, vamos a trabajar más a detalle con esto. No es necesario ahorita que ustedes se aprendan o que analicen lo que son las ecuaciones. Solamente quiero que observen cómo es la forma, nada más, que tiene una letra, tiene dos letras. La P es una constante, ¿recuerdan? Es un parámetro que más adelante vamos a calcular. Lo que son las variables son la X y la Y una de ellas, una nada más, está al cuadrado. Cuando eso pasa, estamos hablando de una parábola. Muy bien. Tiene elementos, claro, como cualquier cónica. Tiene un parámetro que es la distancia del foco a la directriz. Esa es la letra P. En la ecuación anterior que ustedes observaron la P, pues ese es el parámetro que es la distancia del foco a la directriz. Tiene ejes de simetría. Tiene un vértice, que eso es de donde empieza a abrirse lo que es la parábola. Y tiene muchas aplicaciones, ¿sí? Como lo son satélites, como pueden ver, lo que viene siendo eh, en física, podemos ver el salto, el tiro parabólico, como se escucha así, un concepto ahí, un tema de física que es el tiro parabólico, o el movimiento de un proyectil de forma parabólica, lo que es los chorros de agua también, así en las fuentes, son formas parabólicas. Lo que son la elaboración de antenas, sí, como pueden ver, la antena, bueno, sería en 3D. Digo, la antena, que, por ejemplo, sin decir nombre ni marcas, antena de televisión de paga, ¿sí? Esa azul que se vende hoy en día. Entonces, esa antena de televisión de satélite de color azul, pues si ustedes se fijan, tiene un receptor en medio de esa forma parabólica, de esa estructura, tiene un receptor ahí en el mero centro, ¿sí? Eso sería, ese centro, en tercera dimensión, no se le llama parábola, se llama paraboloide, pero déjame lo pongo aquí con láser. Este centro, digamos que este es el satélite que les estoy mencionando, y aquí tiene un receptor que es el que emite la señal, ¿sí? Entonces, por eso está en medio, porque toda la señal se concentra en el foco de la parábola, ¿sí? Imagínense que está el satélite así inclinado, que está apuntando, no sé, en el cielo, que hay otro satélite fuera de la Tierra, que es el que está mandando la señal. Entonces, lo que es la antena, la antena, recibe todas esas señales, todas esas ondas, y todas esas señales rebotan en lo que viene siendo, perdón, rebotan en lo que es en la superficie, todas rebotan, y al rebotar todas esas señales, todas van directo al foco, y ese foco que viene siendo el receptor, pues está conectado mediante un cable coaxial. Ese cable coaxial pues va directo a nuestro televisor, y gracias a ese cable coaxial pues empezamos a tener todas esas ondas o energías o líneas o señales que se mandaron desde el espacio a nuestra antena,
pues están siendo captadas y absorbidas mediante el cable coaxial que va directamente a nuestra televisión. Es una de las aplicaciones importantes que se dan en lo que es una parábola. ¿Sí? Bueno, pues ahora, las representaciones equivalentes es algebraica y gráfica. Algebraica es esta, fíjense. Cuando tú tienes una letra al cuadrado más otra letra al cuadrado, fíjense, no se está dividiendo entre nada, ¿eh? O sea, así tal cual nada más. Igualado a algo, un número. Eso es hablar de una circunferencia. Esta circunferencia está centrada en el origen. Igual ustedes pueden poner esto en GeoGebra, tal cual, y le dan Enter y van a ver que les va a salir lo mismo. La parábola, pues como les dije, hay dos letras en el cual solamente una de ellas está al cuadrado, puede ser la X o la Y, no las dos, solamente una. Si solamente una está al cuadrado, pues estamos hablando de una parábola. En este caso es con vértice en el origen. Sí, igual ustedes mismos pueden graficarlo en GeoGebra y pueden darse cuenta que estamos hablando de la misma gráfica. Acá, la elipse, de igual manera ustedes pueden graficarlo en GeoGebra. De hecho, como pueden observar, como que se parece a la circunferencia, pero hay números debajo de cada letra, dividiendo. Igualado a 1, claro, pues esto... Y se están sumando, que es lo importante también. Entonces, si se están sumando, hablamos de una elipse. Si se están restando, como les dije, es una hipérbola, centrada en el origen. ¿Ok? Muy bien. Ahora, les mostraré ahora lo que viene siendo una parte de lo que es la actividad número 2. ¿Sí? Lo que es la actividad número 2. Que viene siendo, una de las partes, viene siendo encontrar valores de parámetros en el cual pues hay de que se forme parábola, o que se forme una elipse, o que se forme una hipérbola, ¿sí? Que se formen las cónicas. Así que en este momento les voy a mostrar lo que viene siendo la página para poder, o un ejemplo de cómo moverle para encontrar los parámetros y formar la cónica. Lo que quiero aquí viene siendo qué parámetros le vas a, o sea, qué parámetros hay que moverles para encontrar dicha cónica. Como pueden ver aquí en pantalla, está el cono cuadrático, ¿sí? El cono cuadrático. Entonces, aquí están los parámetros. De hecho, en la parte de abajo es lo que se forma aquí. O sea, imagínense que la lámina es la parte azul y lo que se forma aquí abajo es la circunferencia. Entonces, si le movemos aquí, o sea, en lo que es la H, bueno, no sé por qué no me permite, pero esta H pues sería lo que viene siendo la altura del corte, ¿sí? No sé por qué no me permite. Creo que está cargando página. Deme un minuto. Bueno, no sé por qué no me deja. Tal vez se trabó, posiblemente. Pero bueno, ustedes le moverían aquí en esta parte. Lo que es la H, pues viene siendo la altura, ¿no? Del corte. Entonces, si lo quieren más arribita el corte, pues nomás muevan la H. Ya sea menos o que sea un poquito más. Este de acá, pues viene siendo, estos dos de arriba, vienen siendo las inclinaciones. Así que si ustedes mueven una, pues posiblemente observen que la lámina azul se empieza a inclinar y en la parte de abajo pues empieza a formar otra figura. ¿Sí? Se empieza a formar otra figura y esa figura pues ustedes tienen que ver qué parámetros le van a dar. Entonces, como pueden ver ahí, un parámetro para formar una circunferencia pues sería 30, 90 y 2.6, así en comas. Creo que me cargó. Sí, vamos a ver. Fíjense. Ah, sí, ya me está cargando. Qué bueno. Fíjense. Le doy más así. Si le doy más para abajo, va al centro. Si se fijan, está recorriendo lo que es el cono. ¿Sí? Si le muevo el ángulo del medio, fíjense la inclinación. De hecho, como pueden ver ahí,
Ahí se hizo una parábola, ahí en la figura. ¿Se observan? Ok. Ahora este de aquí sería la deformación del cono. Si lo quieren un poquito más, más abierto o normal, yo les recomendaría que lo dejen así como están, nomás me empiezan a mover este de aquí, este sería el parámetro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si lo pongo así? Si se fijan, si le pongo de cero, se forman dos rectas, que se llama, es una figura degenerada. Si lo empiezo a mover, fíjense, ahí se empiezan a formar otras figuras ahí abajo. ¿Sí? Parábola, circunferencia, ajá. Entonces, el parámetro aquí, pues sería mover el del medio, ¿sí? Igual este de acá también lo pueden mover, para hacerlo un poquito más grande si quieren, ¿sí? Y lo voy a empezar a mover, parábola, yo les recomendaría que lo dejaran aquí, así como está, en 22 más o menos, ¿sí? Igual este lo pueden mover también, si se fijan, si le pongo 0, se corta en el mero centro y eso sería un punto, ¿sí? Un punto, una coordenada, que sería una figura degenerada también. Entonces empiezo a moverle, entonces ya ustedes le moverían y me darían algunos parámetros, me darían varias respuestas, ¿sí? ¿Qué parámetros se usaría para que se forme una circunferencia? ¿Qué parámetros me darían para que se forme una elipse? ¿Qué parámetros me darían para que se forme una parábola, etcétera? Sí, ahí me lo escribirían y me adjuntarían imágenes en el documento que se estará compartiendo en territorio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo creo que por mi parte es todo y espero que les haya gustado esta sesión. Nos vemos. Cualquier duda, pues me la hacen saber en territorio. Muchas gracias, que estén muy bien.